Rega, onuga bouton. Hey, ni marifa da shi na kun jiki. Fala bu boni ne bega. Kele a filmé. Ataque a gran escala en el corazón del poder en Mali. Los islamistas de Jenin y las fuerzas independentistas tuareg del FLA, el movimiento Azawad, han atacado los principales centros del país. Tanto en el norte, los tuareg, como en el sur, los islamistas. Vamos a saber qué ha pasado ayer y qué está pasando hoy con la ayuda de nuestro amigo Mariano López de Miguel. Pero lo más importante, vamos a ver las consecuencias que tiene para la seguridad tanto del Sahel como del norte de África y por lo tanto también del sur de Europa. Hola Mariano, ¿qué tal? Hola, buenos días Paco, encantado de estar aquí, aunque la situación una vez más en todo lo que es el Sahel y África es muy tensa, básicamente porque esto quizá, como hablamos antes fuera de cámara, es una continuación de lo que podríamos ver desde los años 90 con un líder como Iyad Ghali de los Tuareg, que se ha unido ahora a lo que es Al-Qaeda. También hemos de ver lo que fue el sustrato de todo lo que ocurrió en Azawad entre el año 2012-2013, aquel estado autoproclamado, ¿no? Que solo fue defenestrado, por así decirlo, con la intervención de Francia. Y desde 2023-2024, lo que es la expulsión de Francia tras el golpe de estado de la actual Junta Militar, el FAMA, y unido todo ello, perdón, lo que sería la intervención del antiguo grupo Wagner, hoy Afrika Korps, ¿no? Que también ha tenido sustanciosas bajas. Pues vamos a ver un combate civil, pero claro, digamos civil en cuanto a elementos de guerra civil entre grupos islamistas, que tienen también elementos internacionalistas, porque gran parte de los miembros del Jenin y también, que es la rama o la franquicia adscrita a Al-Qaeda en la zona de Mali y el Sahel. Y después, por otro lado, está el ISIS, que en esta parte no está participando porque yo creo que tiene menos poder Al-Qaeda en Mali que, por ejemplo, en otras zonas como el Chad, ¿no? Ahí cada uno tiene repartido la tarta. Tenemos un mapa aquí, un poco de la presencia terrorista e islamista en toda la zona del Sahel. Podemos ver que el Jenin tiene su zona importante y después, que es lo que estaría en gris, ¿no? Y después tenemos a lo que sería Jans al-Nusra, que sería la que está más vinculada con Al-Qaeda, ¿no? Y tiene también... Sí, exactamente. El Estado Islámico, perdón, ISIS-SP, que sería en el color gris oscuro, que está más en la zona de Níger, podemos decir, un poco en Mali, pero muy poco. La mayor parte estaría en la zona de Níger, ¿no? Efectivamente, y no solo eso, sabemos que hay, vamos a decir, un riff entre la propia Al-Qaeda y Estado Islámico, como lleva sucediendo desde el año 2013-2014, ¿no? Primero en Irak, Siria, etcétera. Pero hay una cosa que es curiosa, que es, a sabiendas de que es que Estado Islámico está muy bien organizado, a que es un poco sálvese quien pueda. Recordemos que también estuvo unido hasta hace 5 años al grupo Boko Haram, que al final acabó con un riff en el cual Abu Bakr Shekau, el líder de Boko Haram, en una operación suicida se inmoló frente a los líderes de Estado Islámico, y en Nigeria ha perdido, digamos, popularidad incluso, ¿no? Por su brutalidad. En Níger sigue habiendo presencia con esos, digamos, choques tanto con el Jenin y también la Junta Militar. Y donde más ha crecido Estado Islámico, creo que lo hablamos alguna vez, ha sido en Mozambique, en alguna provincia incluso de Sudáfrica, y un largo etcétera. Eso, si no me equivoco, deben ser combatientes del Jenin de origen tuareg, ¿no? Las milicias de Iyad Ghali. Sí, estos son de los tuareg atacando una posición de la Wagner en Kenin. Porque sí, básicamente podemos decir que los dos puntos o lo llamativo, ¿no?, de este contraataque o ataque de ayer, 25 de abril, es la unión que ya había pasado en la revuelta tuareg. Había habido elementos islamistas metidos con las fuerzas Azawad, pero aquí hay un ataque, digamos, conjunto, preparado, coincidente entre las fuerzas del Jenin que actúan cerca de Bamako, en la capital. Y ya en noviembre habíamos hablado, he hecho un programa octubre-noviembre, de todo el intento de bloquear las rutas, digamos, de carretera que alimentaban Bamako, especialmente de combustible, y que ahí llegó Burkina Faso y ayudó a mejorar la seguridad en las carreteras principales a Bamako.
Pero estos días lo que estamos viendo, ayer y hoy, es un ataque conjunto en el norte por, digamos, Azawad, los Tuareg, y en el sur por los islamistas, que también serán malienses, pero hay también de todos los voluntarios de África, ¿no? Sí, es un poco otra vez la internacional fundamentalista, islamista, que pudimos ver en Afganistán, en Siria. A mí la ofensiva me recuerda hace 2 años cuando comentamos la caída de Assad, la ofensiva por el norte a través de Alepo y luego ya pues por centro-sur de Deir al-Zor, etcétera, cortar Latakia, cortar otra carretera importante, llegar a Damasco como era Idlib o Subaida. Era, vamos, el mismo tipo de operación. Y luego ya en este caso cuando fue o entró Burkina Faso, su junta militar, que está a la par con la de Níger, Mali, etcétera, incluso Chad, ¿no? Pues lo que optaron fue por una operación de contrainsurgencia total, ¿no? Y en pues estos días lo que se está viendo es, como también hablamos hace pues unos programas o hace un par de años, recordarás de cuando hablamos de que Estado Islámico al final lo conformaban antiguo aparato de seguridad de Saddam Hussein, ¿no? Parte de ellos. Y hablamos de Isat Ibrahim al-Duri, ya fallecido, el pelirrojo, que, bueno, consiguió nutrir filas de integristas con gente experta en combate. Aquí, por ejemplo, Iyad Ghali, el líder del movimiento Tuareg, es completamente fundamentalista, una persona que descubrió a Alá en un viaje a Arabia Saudí, antes era una persona, digamos, de pensamiento secular, pero sigue siendo muy nacionalista. Lo que quiere es la secesión de lo que era antiguo Azawad, de Mali, ¿no? Y para ello no importa cumplir la máxima de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¿Cómo puede acabar esto? Pues bastante mal. Recordemos lo que es la experiencia Mujahideen en Afganistán, año 89, cuando se retira la URSS, luego ya la victoria en la guerra contra el gobierno de Nayibullah, y a partir de el año 92-96, la guerra intestina, que hace que llegue un grupo más fundamentalista que todos conocemos como son los talibán. Aquí tenemos arriba la foto de árbol. Pues vamos a ver un poco de qué estamos hablando, esta extraña alianza, ¿no? Y tengo aquí un post de Le Rif en francés, el Rif en francés, que habla un poco de los dos bandos que hay, ¿no? Voy a poner una imagen que nos sirve un poco para poner cara a facciones dentro de los tuareg y de los islamistas y qué puntos en común tienen. Y tengo esta imagen. A ver si nos censuran. Y dice aquí este texto de la cuenta del RIF, dice: la alianza entre el Frente de Liberación de Azawad, el FLA, y Ansar Dine Jenin puede sorprender, pero ¿sabías que el principal líder del FLA, Bilal al-Sherif, a la izquierda, no es otro que el sobrino de Iyad al-Ghali, jefe del Jenin, quien a su vez fue un antiguo cuadro del Azawad, a la derecha? Es decir, tenemos lazos comunes, familiares, tribales, aunque unos sean más, digamos, bueno, religiosos, pero no islamistas, y otros sean islamistas radicales internacionalistas. Rigoristas, sí, más. Incluso internacionalistas, porque querrán unir en un califato varios países del Yemen, seguro, del Sahel, en un solo califato, ¿no? Y mientras que los tuareg son independentistas tribales. Sí, bueno. Sí, exactamente, nacionalistas. Y bueno, también se ha de decir una cosa, que es que Ghali, solo en los últimos años, a raíz de la derrota en Azawad, ha abrazado el panislamismo. Es fundamentalista que una república islámica en Mali, ¿no? Estilo quizá lo que es el conflicto en Mali, que tiene, podemos denominarlo casi una guerra civil, o guerra tribal incluso, me recuerda muchísimo a lo que es el conflicto de Argelia entre el año 92 y 2002, ¿no? Su guerra civil, en la cual había un partido hegemónico, el Frente de Liberación Nacional, acusado de corruptelas, y cuando llega el multipartidismo, pues los que van a ganar las elecciones son justamente aquellos que quieren acabar con ella, ¿no? No vamos a negar la realidad, como era el Frente Islámico de Salvación, Front Islamique du Salut. Hay un golpe de Estado, ayuda francesa mediante, en la cual se instaura un régimen militar y de ahí un descenso a los infiernos. El FIS pasa a ser el Grupo Islámico Armado, pues aquí es muy similar. No quiero decir que sea un conflicto postcolonial, ni mucho menos, sino que tenía una estructura de poder muy débil, no llegaba a ser un Estado fallido, había elecciones multipartidistas con sus problemas, pero digamos que era una democracia con, bueno, a trancas y barrancas, pero el golpe de Estado de 2023 es lo que impide pues desarrollar, o 2022, no recuerdo bien, pues lo que era esa pequeña democracia, ¿no? Sobre todo porque se sigue considerando que hay una tutela de Francia. Creo que había sido contigo, Paco, que hablábamos, pues eso, cuando se dio el golpe hace 3 años, de que la gente salía a la calle en vez de quemaban banderas francesas,
sacaba la bandera del país, la bandera de la insignia nacional, pero también muchísima bandera rusa, con lo cual había una presencia ya del grupo Wagner, que cambia a partir de agosto de aquel año tras la muerte en extrañas circunstancias de su líder, ¿no? De Yevgeny Prigozhin y su segundo a bordo, Dmitry Utkin, en vuelo hacia Moscú, a sabiendas de la rebelión que hubo en la zona sur de Rusia, cerca del Cáucaso, etcétera, pues por todo lo que conocemos, ¿no? Y en este caso lo que podemos ver es un grupo islamista que en un principio abogaba solo pues por la instalación de la República Islámica, una especie de estado fundamentalista que podríamos comparar pues quizá con los talibán afganos, ¿no? Pero también hay un componente, efectivamente, de clan, tribal, étnico e incluso una diferencia campo-ciudad, me explico. Los tuareg suelen ser nómadas y lo que están bastante cansados es que mientras que otros pueblos seminómadas o nómadas, como son los beduinos en Jordania, tengan reconocidos sus derechos, ellos no. Eso ha hecho también muchísima diferencia entre lo que se llama el africanilota, africanos con la expresión negros, y aquello de origen magrebí, árabe, como puede ser el propio Gali, ¿no? Entonces se está chocando en dos mundos y podemos ver una especie de continuación tanto de una especie de guerra civil como la que fue la de Argelia, pero con componentes también étnico-lingüísticos y también tribales religiosos, porque, aunque no lo parezca, Jenin es fundamentalista ahora, pero empezó siendo de la rama más liberal del sunismo, ¿no? Los sufíes, los místicos del Islam. En cualquier caso, ha cambiado todo. El grupo, por ejemplo, de Irak, por compararlo, del propio Al-Duri, era sufí y acabó abrazando el fundamentalismo suní del mal llamado Estado Islámico, o abogando por ello. Y en cualquier caso, son métodos de supervivencia. Y sobre todo, intento volver a repetir que si los tuareg no consiguen que su nomadismo sea reconocido, no en una constitución, pero sí con una especie de carta magna o un Bill of Rights, van a seguir combatiendo, porque no es de ahora, es 2012-2013, es años 90 y es también la primera rebelión en el año 83-84. Pues vamos a ver qué ha pasado ayer, que es lo que nos trae aquí, y ver los nexos que tiene con el pasado, pero sobre todo con el posible futuro, porque en el pasado hay que recordar que ante la ofensiva conjunta, pero sobre todo centrada en los movimientos Azawad en aquel momento en el 2000, ¿qué fue? ¿8? ¿9? Cuando los franceses saltaron en paracaídas. 2008 y luego ya hasta el 13. Eso. Sí. Francia ayudó al gobierno de Bamako y después, con el comienzo de la guerra de Ucrania, el gobierno de Bamako, impulsado por ofertas tentadoras y miedo a que las políticas de cierta negociación de Europa con los tuareg para que bajasen el pistón de la violencia a cambio de, a cambio de reformas en la autonomía tuareg, los militares de Bamako dieron un golpe de Estado. Una semi-autonomía. Sí, dieron un golpe de Estado y entregaron, expulsaron a los europeos, a las fuerzas francesas y de otros países, de toda la zona de Mali y después de Burkina Faso, Níger, con los distintos golpes que hubo, y ahora se quedaron bajo la protección rusa, pero no directa. Rusia lo que está mandando allí es primero a la Wagner y actualmente al famoso Afrika Korps, que es el heredero de la Wagner, con un nombre muy poco comprensible, ¿no? Para los que se llaman desnazificadores, llamar Afrika Korps a su grupo de desnazificación, ¿no? Pues tenemos ese grupo de desnazificación que no está haciendo su trabajo porque no logra ayudar a los golpistas de Mali ante una ofensiva islamista que yo no los quiero para nada, ni los tuareg islamizados tampoco, pero quiero entender o explicar la vinculación que hay entre el gobierno actual, la guerra de Ucrania, incluso, que preguntan por aquí, la presencia de ucranianos en la zona, en territorio tuareg hubo ucranianos operando como fuerzas especiales. Hay operadores de drones principalmente. Sí. Pues tenemos la principal... de drones, etcétera, sí. A ver, lo de... Bueno, sigue lo de Ucrania, que pues yo quiero explicar comentar solo eso. No. Sí, pues dentro de Escape hay operadores ucranianos ya llegados, pero esto viene un poco antiguo. Viene de 2015 con respecto a lo que es la ruptura de acuerdos con lo que sería se tumban los acuerdos de Argel. No confundir con los acuerdos de Argel, aquellos que firmaron Irán e Irak para solucionar lo de Shat el-Arab y luego el inicio de la guerra entre ambas naciones, ¿no? Aquí es los acuerdos de Argel de 2015, lo que prometen es efectivamente, semiautonomía para
para lo que son los pueblos tuareg, respeto a su lengua, que es una lengua propia, amazigh, respeto también a sus costumbres, nada de esto se cumple. Y al final hay ese golpe de Estado por el cual se sustituye a lo que es pues un inicio de hostilidades. El objetivo de la Junta es recuperar a las regiones de Kidal, Gao y Tombuctú. Hay una caída de Kidal en 2023, que es lo que acelera, si no me falla la memoria, por lo que estoy revisando aquí en unos apuntes que tengo, la Fama pierde su posición y, bueno, pues los tuareg pasan también de la defensa de ciudades a guerra de guerrillas y emboscadas cerca de la frontera con Argelia. Una frontera muy porosa que ya ha dado muchísimos problemas. Y, pues, yo creo que el punto de inflexión mediático fue en 2024 con la batalla de Tinzaotuén, creo que se dice así, en la cual, si no me falla la memoria, una columna completa del grupo Wagner y del Afrika Korps es completamente eliminada. Creo que me habías pasado tú, Paco, aquella imagen de un helicóptero bombardeado, derribado, creo que era en dicha ciudad. No el de ahora, sino hace 2 años. Porque estuve revisando ayer los documentos que me mandas y dije, bueno, para poner un poco en onda, en órbita lo que hablamos, y había sido, pues, encima con el tipo de bombardeo no fue con un RPG ni mucho menos. Los tuaregs están armados con Stinger, que pueden sonar antiguos, pero siguen teniendo una capacidad muy potente. Hoy tenemos otro helicóptero ruso de este Afrika Korps derribado, ¿vale? Al principio aparecen cuentas en grupos de Telegram rusos diciendo que nuestro helicóptero ha sido perdido en África. La tripulación y el grupo móvil de fuego, es decir, iban dentro fuerzas de ataque, a bordo, fueron muertos. La primera causa es un daño por un fuego externo, es decir, de un antiaéreo, de un misil antiaéreo. Básicamente, los rusos tienen unas bases allí cercanas muchas veces al propio ejército y en la zona de Kindal, que es la zona hasta norte, que vamos a ver ahora mismo, hay este derribo de un helicóptero. Podéis ver aquí el helicóptero ruso del Afrika Korps derribado. También ayer se estaba hablando, y tengo por ahí publicaciones, de movimiento de aviones de carga rusos saliendo de la zona. Tengo la publicación, no sé si es que desalojaron algo o ya coincidía todo esto con un movimiento previo, ¿no? Que tuviesen los rusos ya muy previsto, ¿no? Pero aquí mi amigo Fonsejota en su Twitter lo publicó ayer ya por la mañana, sí, 22 horas, es justo así, a las 12 más o menos ayer, y ya movía un avión que salía por tierra de Argelia desde mar. Es decir, bueno, ¿podría ser posible una retirada previa? ¿Quién sabe? Es decir, podrían estar sacando a los líderes, comandantes, previendo la caída. ¿Por qué? Porque una de sus bases más importantes, y eso es lo que ahora vamos a ver, está en la ciudad de Kidal, que según las fuerzas Azawad fue tomada por ellos en este comunicado oficial. Aquí hay gente que habla, bueno, de que no es cierto del todo, hay noticias contradictorias. Vamos a ver algunos mapas y la importancia que tiene esta localidad, yo creo que lo refleja muy bien esta imagen que os voy a poner en pantalla, porque esta ciudad tiene justo al lado una de las principales bases militares malienses, pero de uso por Rusia. Y está justo, digamos, rodeada esa base, ¿vale? Y ese vídeo que os puse antes de unos rebeldes tomando té mientras lanzaban mortero, era a esta base rusa en el norte de Mali. Mira, aquí tenemos a ver, lo que estoy viendo ya es que hay 50 o 80 bajas, ¿eh? Hay 50 u 80 bajas rusas ya, con lo cual lo de una retirada no me parecería descabellado. A mí me recuerda un poco a una sirianización del conflicto. En el instante en el que ven que las cosas se ponen muy feas, salen por patas. ¿Dejarán algún destacamento ahí? Seguro. Pero no creo que sean ni soldados ni, digamos, la cabeza visible del actual Afrika Korps o Wagner. Esto es la base esta maliense, que es del Afrika Korps. Podemos ver que tiene un helipuerto y cerca, fuera del recinto, tiene una pista para aterrizajes de los aviones de carga. ¿Podéis ver? Y esto es justo la zona en la que se está combatiendo. Según el gobierno, controlan la ciudad, pero según los tuareg, ellos controlan la mitad de esta localidad, que tiene una pista también. Podéis verlo aquí. De hecho, tengo, si no me falla
mis multicapas y mis multiventanas, tenía una vista... Si quieres comentar algo de esta zona, porque esta zona, para que lo veamos, está justo... No, es una digamos, zona estratégica. está justo en la zona desértica, pero muy, muy cerca de Níger. Es decir, también es importante por lo que pueda venir de Níger, aunque en Níger ya recordamos que esta zona coincidía más con zona de control del Estado Islámico más que del Jenin, ¿no? Sí, efectivamente. Pero bueno, son zonas desérticas, pero es la zona clásica Tuareg, ¿no? Que encima puede parecer una tontería lo que voy a contar, pero ese nomadismo juega a su favor. Saben establecerse en condiciones muy hostiles, saben luchar contra lo del calor desértico y sobre todo su guía para, que esto lo había leído en un libro de insurgencia, el de Kilcalen, de contrainsurgencia, si no me falla la memoria, hablaba que esta gente lo que utiliza más que tecnología, a pesar de que ha abrazado los nuevos medios de comunicación de masa, redes sociales, etcétera, siguen siendo procedimientos muy rudimentarios para, por ejemplo, guiarse en caso de posibles bombardeos. Comunicaciones por señales con espejos, por ejemplo, y luz, palomas mensajeras, aunque parezca que el desierto no pueden sobrevivir como tal, lo hacen, a mí me sorprendió muchísimo, y bueno, métodos rudimentarios, pero que han conseguido, como comenté anteriormente, que las dos mayores batallas que han hecho contra la Fuerza Wagner o ahora mismo el Afrika Korps hayan causado 50 80 muertos, una en 2024 y otra en 2026. Coincide también con la época en la cual Mali rompe relaciones con Ucrania porque se acusó a Ucrania de estar financiando a la rebelión Tuareg, ¿no? Algo que luego se demostró completamente falso. Pero bueno, es esta especie como de dinámica de tanto hay tensión diplomática como de seguridad y bueno, lo que también deberíamos decir es que la salida de Mali del grupo de seguridad del Sahel y creación de la Alianza de Estados del Sahel junto a Níger y Burkina Faso, que son las otras dos, digamos, naciones un poco pícaras, pues ha hecho que se les aire de sus aliados regionales. ¿Van a recurrir ahora, van a pedir ayuda, por ejemplo, a Nigeria, que no Níger? ¿Van a pedir ayuda a la Organización de Estados Africanos para frenar esto? No, van a intentar resistir hasta el final con esa especie de triunvirato desde Bamako hasta Ouagadougou, etcétera. Y pienso que eso es un error. Esto es una opinión personal, claro está. Pero podemos ver desde una arder toda la región hasta una afganización del conflicto, sobre todo en Mali. Mira, justo hablando de esto, esta cuenta Raibar, que es una cuenta prorrusa que sigue la guerra de Ucrania, tiene este mapa en el que confirma lo que hablábamos de los ataques. Ellos dicen que se ha parado el ataque, que las tropas rusas junto con las malienses más o menos pararon el ataque. Lo leo lo que dice. Los separatistas del FLA y el Jenin vinculado a Al-Qaeda continúan los ataques en toda Mali, desde Kidal hasta las afueras de Bamako. La alianza de nacionalistas respaldados por Francia e islamistas radicales señala una peligrosa nueva fase. Pero Mali no es Siria. Se ha evitado un colapso nacional de la defensa, al menos esta vez. Bueno, lo que está diciendo, esto de al menos esta vez, eso te iba a decir. Para mí, como... interpreta lo que quieras el ruso que escribió esto, pero no parece que sea demasiado positivo, ¿no? Ni optimista, no, al menos esta vez. Eso significa que, incluso puede haber o existir un cambio de tornas dentro del ejército, que de repente diga el ejército lo que pasó en parte en Libia, ¿no? Recordemos hace 15 años la guerra civil libia o el inicio de la ofensiva para echar a Gaddafi, la guerra civil viene luego, pero lo que es la inferencia a través de la OTAN en el alzamiento libio, las brigadas de Martínez del 17 de febrero consiguieron aglutinar también a antiguos militares a favor de Gaddafi, ¿no? Incluso su guardia pretoriana, de mujeres. Es decir, otra alianza contra natura, mujeres con fundamentalistas, que los fundamentalistas luego se sabe cómo tratan a las mujeres ahí donde llegan, ¿no? Pues no, aquí hubo una alianza y aquí, ¿quién dice si hay maletines de por medio que de repente parte del ejército de Mali pueda tornarse contra sus jefes? Porque poderosos caballeros dan dinero y más aún a sabiendas de que pueden estar mirando al caballo ganador. Y esa última frase de por el momento a mí me ha dejado bastante para decir, caray, una cuenta prorrusa que dice eso, pues como que se le ven las orejas al lobo, ¿no? Sí. Pues básicamente, siguiendo un poco este hilo, nos dice que todo comienza a las 21 horas GMT.
Perdona, que todo comienza a las 5 de la mañana con un atentado de ayer, suicida cerca de la residencia del ministro de Defensa. La ofensiva ha sido repelida ahora. El ministro está vivo y las Fuerzas Armadas están llevando a cabo una contraofensiva persiguiendo a los militantes dispersos en los suburbios con el apoyo de la población local. Esto ya no es el frente Azawad, esto es el frente Jenin, que comienza con este ataque que voy a poner en pantalla, este atentado con coche bomba en la residencia del ministro de Defensa. El ataque fue potente, ¿eh? Para una suicida con un coche. Y a partir de aquí comienzan los distintos ataques en todo el día, con columnas muy típicas de esta guerra del Sahel, que ya no son las Toyota Wars, sino que son más low cost, que son motoristas. Van en motos, en parejas, un conductor y un disparador, y un moto, sí, y a veces cargan con una ametralladora también pesada o un rifle sin retroceso. Y esos son grupos, columnas rápidas que, por ejemplo, podemos ver en este vídeo, que creo que tengo aquí un vídeo. En este vídeo podemos ver la gran cantidad de motoristas. Podemos decir que es la caballería ligera del siglo XXI. Os lo conté también en un programa que lo llamé así, la caballería en Sahel o algo así. Y algo llamativo es que en estas motos ponen alfombras para sentarse. No, pues tantas 2 horas no van con el sillín habitual porque lo tenemos desgastado. Y ponen como alfombras típicas de los tuareg. También es evitar para rezar, claro. Porque no van a evitar. Te iba a decir eso, que muchas veces cuando paran para y aquí tengo, tiempo de oración, efectivamente. Sí. Aquí podemos ver en el mapa que reconocen las fuerzas prorrusas que es más o menos que la mitad de Kidal está controlado por las fuerzas rebeldes. Y después en la zona de la capital Bamako, lo que hubo son infiltraciones, no hubo una toma del control. Yo creo que lo que estuvieron intentando hacer era romper comunicaciones más que una columna de entrarse en Bamako. No hay imágenes, digamos, de grandes combates en Bamako. Voy a buscar algo. Pero donde sí que hubo un avance considerable fue aquí en el norte, ¿no? En la zona de Kidal. Sí, y también, bueno, en Bamako lo que sí hubo fue tipo en Kabul, años 80, con la ocupación soviética por parte de los fundamentalistas. Lo que hacían, o islamistas, era la llamada Shabnama, carta negra. Metían cartas impresas por debajo de las comisarías para amenazar que o se rendían o que iban a ser masacrados. También es cierto que en lo que es Bamako, a pesar de ser la capital, hay un problema. Mucha de la población es analfabeta. Y ahora lo que intentan es, pues a través de audios que ponen pirateando estaciones de radio, etcétera, pues como se hizo con Khomeini, que hablábamos de los cassettes, en este caso a través de redes sociales, etcétera, pues hackean, digamos, la estación de radio turno y empiezan a sacar sus proclamas incendiarias de rendiros o seréis masacrados. Pues mira, justo en la zona esta de Bamako hubo combates para capturar estos asentamientos de Buren, Kidal, que es la zona norte, y lo hablamos, y Gao, ¿no? Y es un poco, digamos, controlar aún más los suburbios, esa zona que vimos en el mapa pintado de color del Jenin, es decir, controlar más esa zona más que un intento real de asaltar Bamako por ahora. Yo no he visto que tengan esa intención. Aquí, para que veamos un poco, casi todos los vídeos que se están viendo son de la zona de Kidal. Claro, viendo este tipo de combates, gente que lo graba, gente que está aplaudiendo, este es un vídeo que creo que está ya limpia la zona y también se ve un poco que el ejército maliense y el ruso tampoco tiene una gran fuerza, porque no estamos viendo un enfrentamiento con tropas muy entrenadas. Son tropas, sí, con experiencia en guerra, eso es cierto, no hay duda ninguna, que llevan luchando muchos años, pero yo creo que el gran carencia o la gran falta que tiene el ejército de Mali es lo que le daba a Francia y lo que le daba a la Unión Europea, era apoyo aéreo, es decir, aviación para poder hacer ataques, movimiento de helicópteros tras la retaguardia enemiga, que es lo que hacían las fuerzas también francesas de paracaidistas. Es decir, creo que estos militares
cuando abandonaron a Occidente para dejarse en manos rusas, Rusia les prometió algo que no podía darles, que era una capacidad real de sustituir a Europa. Es verdad que Europa tenía una limitación, que son los derechos humanos, todas esas cosas que Rusia no tiene. Rusia es muy dura cuando ataca a los poblados estos en el Sahel. Se sabe que hacen limpieza muy, muy dura en los poblados. Hay incluso vídeos de hace 2 años, 3 años, de combates duros y asesinato posterior de población proislamista o proindependentista tuareg, pero les falta el apoyo aéreo. Estas columnas de motos, si lo pensamos bien, cualquier ejército moderno con un par de aviones de apoyo a tierra, no queda uno, porque no hay donde esconderse. Estamos hablando de un desierto, no estamos hablando de una selva que te puede esconder. Sí, sí. Claro, estos motoristas son fulminados de la que se acercan a Bamako. Y yo creo que esto es algo y no que... solo eso, a ver, lo que tú comentabas de derechos humanos. Sí. De sobre todo racias, lo que yo veía eran racias, completamente racias. Y bueno, lo que está copiando, alguien me acusará de que no, pero si lees un poco lo que es el pasado, lo que está viendo en Mali, salvando la distancia que esta zona ha sido desértica, es la guerra entre el gobierno, por ejemplo, blanco, no de Sudáfrica, sino de Rodesia, posteriormente Zimbabue, y el ZANU-PF de Mugabe, lo que era la guerra de los arbustos, ¿no? La Bush War. Y sobre todo la táctica que utiliza Rusia, a falta de poder utilizar aviación, como la que comentabas, Paco, de la Unión Europea, etcétera, y también el tema de derechos humanos, es el esquema Fire Force, que básicamente son 2 aviones de reconocimiento y después llegar con helicópteros Mi-8 o los HIN, los Mi-8, los Mi-1024, bombardear la zona y dejar que baje la artillería pesada en plan de infantería. Pero nunca van a bombardearlo en plan como podría ser la superioridad aérea que hemos hablado muchas veces, pues de Francia, del país inmiscuido en la región, de la misión de la Unión Europea para África y el Sahel. No, aquí no. Aquí encima porque hay carencias. ¿Cuánto tiene de su ejército o fuerzas aéreas desplegadas la propia Rusia en Ucrania? Ahora ha tenido que recurrir a los drones norcoreanos, iraníes, por culpa de todo lo relativo a lo que es el factor de que las sanciones dentro de cabe están funcionando y su complejo industrial militar está muy tocado, por mucho que se diga. Entonces ha optado por este tipo de asalto, el Fire Force, en la cual, como he dicho anteriormente, 2 aviones de apoyo, generalmente de guerra electrónica, para cortar comunicaciones, un par de helicópteros, y esos helicópteros tampoco llegan a bombardear, arrasan con ametralladoras y lo que hacen es aterrizar la infantería y, por lo general, las bajas de infantería, una vez se despliegan, está entre un 4 y un 5% total. Es una barbaridad. Básicamente para tomar con el menor número de bajas posibles lo que es la zona. Pero vuelvo a repetir, las bajas suelen ser de por lo menos 10 o 20 milicianos. Puede parecer poco, pero en una circunstancia como esta de contrainsurgencia es una auténtica barbaridad. ¿De milicianos o militares? Militares, bueno, rusos o milicianos que estén vale. el negocio, vamos, sí, sí. Vale. Sí. De carne en cañón, vale. Vale. Eso, De los atacantes, perfecto, sí. De los atacantes, efectivamente, sí. Estoy poniendo este mapa aquí un poco para que veamos el resumen de lo que pasó ayer y se puede ver en la zona norte, ¿no? En las localidades atacadas de Kidal, Buren y Gao, y en la zona sur, Kati, Senou y Sebare, más el ataque terrorista, de coche bomba contra el Ministerio de Defensa, contra el Ministro de Defensa. Mira, tengo aquí un hilo de Majacops, a ver si lo encuentro, que nos puede servir un poco solo para ver ya, aquí está, todo lo que pasó ayer, ¿vale? Aquí está. Aquí tenemos a Majacops. Lo primero que se centra es en Bamako, ataque a gran escala al corazón del poder en Mali. Jenin y el FLA han atacado los principales centros. La ciudad de Quita habría caído. Imágenes de Jenin dentro del palacio del gobernador. Bueno, eso tengo imágenes, no sé si lo viste, después la pongo. Destruida la casa del ministro de Defensa y se habló de su arresto. Esto es en Bamako. Tropas del Jenin dentro de Bamako y enfrentamientos reportados en el aeropuerto, que también estuvo cerrado. A la vez, al mismo tiempo, las tropas del Jenin entraron en Sebare, rompiendo la línea de defensa. La ciudad probablemente ha caído. Enfrentamientos también en Mopti. Ruptura más completa del frente al norte. Aquí FLA y Jenin han capturado Kindal, la ciudad que ya vimos.
El gobernador está en fuga. Las tropas están atacando simultáneamente todos los puestos avanzados desde Tesalit hasta Gao. En Gao, confirmadas entradas de las tropas Jenin en la ciudad. Aquí tenemos esta zona de avance de la Saguad con apoyo de los Jenin, que es en la zona que hablábamos antes, frontera con Níger. Efectivamente, donde hay más ampliando presencia área- de Daesh. Esto es la zona de Bamako, ampliando el área de los ataques alrededor de Bamako. Bourán estaría bajo control del Jenin. Confirmados ataques a los aeropuertos. También bajo ataque Mamaribogou. Se habla de ataques también en otras zonas del norte, en Lere. Mientras tanto, el Africa Corps, como Fama, están publicando imágenes de las pérdidas también del Jenin y Inflan. Bueno, ahí los dos bandos, claro, muestran sus victorias, ¿no? Las 3 horas de pestes, sí, la guerra de enfrentamiento. información. Esto es más tarde, esto es ya por la tarde, a las 6:30. Tras horas de enfrentamientos e intervención de la aviación, la calma ha regresado a Bamako. En la zona del aeropuerto y en Kati, los ataques aéreos habrían golpeado duramente a Jenin, que se vio obligado a retirarse. Algunos miembros fueron asesinados por el ejército, otros linchados, al parecer por la multitud. Todavía no se sabe si hay ataques en curso en los áreas de Bourén y Mamaribogou, pero es probable que el Jenin se retire de esta zona. Básicamente lo que vamos viendo es, tras el avance inicial en la zona Zaguaz, parece que se está estabilizando la conquista tuareg, mientras que en el sur los ataques en el aeropuerto y en las afueras de Bamako parece que fueron repelidos por el ejército, con la ayuda de Rusia. Podemos más o menos decir qué es lo que hoy estaba diciendo Raibar, de que se había contraatacado y que se podía haber salvado temporalmente la situación, ¿no? A ver, a mí, pues mira, estaba todavía ayer, me dio por releer un poco el tema de la guerra afgano-soviética y parece la ofensiva sobre Jalalabad tras retirarse el régimen, perdón, de dejar al régimen de Nayibullah solo para que ellos intentasen capear todo lo que era la retirada soviética, y hay un ataque de los Mujahideen, pero que tienen básicamente que retirarse. Toman parte de la ciudad y villas, pero tienen que replegarse. Aquí ha pasado básicamente lo mismo. Porque sí, tiene una fuerza muy potente de hombres, pero ¿hasta qué punto tienen armamento capaz de tomar una de las, por la que vi, me parece que es la cuarta ciudad en población del propio país? ¿Hasta qué punto estas ofensivas lo que puede hacer es, como se dice, la muerte por mil cortes, ¿no? Que decían los chinos, que al final haya un agotamiento y el propio ejército se rinda? Pues no lo sé, estas zonas no son Mosul, por ejemplo, ¿no? Pero recordemos otra cosa. Las armas que antes llegaban de la Unión Europea, o de la propia Francia, ahora llegan con cuentagotas desde Rusia, porque, bueno, también hay, esto no se comenta mucho, pero también hay venta de armas por parte de China. China sabemos que es el gran manufacturero y le interesa tener tanto el soft power en plan reconstrucción económica, como también los motivos para vender armas y sacar más dinero por ellas, ¿no? En cualquier caso, ¿hasta qué punto también es un ejército preparado? Y sobre todo, una cosa que tú comentaste, Paco, y es cierto, es un país que arrastra muchísimos años de guerra. Sobre todo también, pues, lo que fueron las guerras africanas del fin del siglo XX, los primeros conflictos, etcétera, intraguerras civiles, pero la población, tanto la de Níger, como la de Burkina, como la de el propio Mali, son muy jóvenes. Está entre una media de 26 27 años. Están cansados de combates que a Mariano, ellos no les interesa. Ahora. Todo tipo de... Perdón, ¿se cortó? Sí, te fue un poco así a saltos. No, Me fue un poco, a ver si ahora recuperamos. perdón, repito, no, digo, disculpe, no, debido a ser yo que quizá la conexión últimamente, como una tormenta esta noche, ha ido un poco mal. Disculpa, lo repito. Que la población de Mali, de Burkina Faso, también de los países, bueno, que han dado esas juntas militares o han llevado esas juntas militares al poder, pues son de población muy joven, no más allá de 25, 26 años, y están cansados de lo que es una guerra que parece interminable, ¿no? Ellos quieren una vida normal y corriente. No quieren esquema europeo, desde luego, pero quieren llegar a un statu quo en el cual, pues, si Azawad, la independencia no se la van a dar, pero puede tener una autonomía tipo el Kurdistán iraquí, que lo lleven a cabo. Otra cosa es lo que quiere esta junta militar, que, bueno, que sobre todo, no tanto la de Burkina Faso, sino la de justamente Mali, se vende su dictador, no tiene otro nombre, como poco menos que el nuevo Thomas Sankara. Y Thomas Sankara hace exactamente 41 años que ha muerto.
Espera, estoy aquí diciendo a la gente que me piden un programa de Trump o me dicen que hable de Trump. Ya estoy diciendo que si queréis un programa de Trump, yo ya tengo otro a las 8 de la noche de Frente Geopolítico con Anfisa, que vamos a hablar de Ucrania, y uno a las 10 de la noche, que tengo que hacer portadas y todo. Y claro, esto me lleva a que si queréis que hable de Trump, me hagáis un super thanks, porque si no la familia me mata. Es decir, yo ya más no puedo ya. Lo pongo aquí y si podemos lo hacemos y si no lo hago mañana. Pero yo ya. Lo que pusiste de ocio es muy cierto. Es decir, yo no sé lo que es eso. Bueno, acabo de escribirlo mal. Lo que pusiste de ocio era muy ya... bueno y sobre todo te falta la camiseta de nota de la vida. Acabo de escribirlo mal, hoy ya tengo 2 programas más y este es un extra que me metí. Si queréis otro extra, ya. Bueno, hablando de por qué ayer hubo 2 ataques. Yo creo que este post es muy bueno, esta reflexión de Majacobs. Es el hecho de que el ataque a Bamako parece que fue todo pensado para que la fuerza tuareg tuviese éxito en el norte. Es decir, una especie, lo leo, ¿vale? Era hipotético que el Jenin pudiera tomar el control de la capital. El golpe probablemente tenía como objetivo desviar fuerzas, especialmente la fuerza aérea. El grupo étnico Bambara en el poder domina la zona central, mientras que el Jenin tiene una base étnica casi exclusivamente fulani. Por lo tanto, no existe apoyo social para una rebelión en estas zonas, y el ataque debe verse en el contexto más amplio de la situación actual. En el norte, las cosas están cambiando debido al cambio en la composición étnica. Se informa que Fama y Afrika Korps están atrincherados en las bases de Gao y Kindal, bajo fuego constante de mortero y ametralladora del Jenin y Fla. Lo mismo parece estar ocurriendo en Severe, aunque las fuerzas aéreas han comenzado a realizar ataques aéreos allí. En mi opinión, es posible que el Jenin Fla logre finalmente tomar el control de toda la zona norte de Gao, que también presenta dificultades logísticas y está lejos de las zonas seguras, entre comillas, del centro de Mali. Es decir, que todo lo que estuvimos viendo pudo ser un plan para que las fuerzas de defensa malienses se centrasen en proteger Bamako. Algo que era imposible que cayese porque en Bamako los Fulani, que es la mayoría de los grupos, digamos, que apoyan a Al-Qaeda, a los islamistas, no tienen mucha presencia en la capital y por lo tanto era difícil a lo mejor tomarla. Pero sirvió para que los aviones bombardeasen la zona del aeropuerto, la zona que ya vimos antes, que hablamos de bombardeos, mientras que en el norte dejaron aislados estas posiciones rusas. Hoy, a lo mejor, que está más tranquilo el sur, se van a centrar en bombardear la zona norte, puede ser, pero ya están en la ciudad y ya es más difícil expulsarlos, ¿no? Yo creo que va todo por ahí. Y también tendríamos que decir, se me pasó comentarlo antes, que los Fulani son una etnia un poco porosa como los Pashtun, ¿no? Forman minorías, que no mayorías, en varios de estos países, pero siempre por su estilo de vida tribal, nómada, se han visto pues desplazados de las esferas de poder. Nunca se ha visto ni en Níger, ni en Mali, ni en Chad, en Burkina, incluso en Gambia, a gente de etnia fulani y conforman minorías, como he dicho, pues en los centros de poder. Se han visto vilipendiados, como pudieron ser, por compararlo, los chiitas en Irak, por compararlo grosso modo, pero sobre todo han tomado las armas en diversas ocasiones. Han sido masacrados siempre, ¿eh? Y entre ellos incluso está el factor de que también es el esquema sufí, no son fundamentalistas, pero salían a lo que sea con tal de acabar con lo que es cualquier plataforma militar que esté en el poder, porque saben que los primeros que van a estar en el punto de mira por desconfiarse de ellos, pues van a ser los propios militares, ¿no? Es un hecho que se lleva documentando, yo creo que desde mediados del siglo XX, aumentó mucho a raíz del conflicto de Azawad. Anteriormente, las guerras Toyota, que comentabas antes, Paco, de los años 80-90, y tuvieron mucho apoyo de Gaddafi, que esto no cambia cuando Gaddafi cae en 2011, ya en 2003, cuando lo que es Libia intenta volver a la escena internacional, que Gaddafi renuncia a su posible programa nuclear biológico, uno, por miedo a convertirse en un nuevo Saddam Hussein, cosa que pasa en 2011, y otra, pues, porque apoyó muchísimos grupos militantes, entre ellos el Frente Fulani de Combate, aliado con varios grupos insurgentes de la región, y optaron, pues se vieron un poco también como, salvando las distancias, como los kurdos, ¿no? Abandonados pues por la gente que en principio se ayudaba y ahora no confían en nadie. Es decir, no podemos descartar que de repente en esta alianza dentro de cambio contra la natura entre Jenin, entre los Tuareg y los propios Fulani hay un lanzamiento si ven que sus derechos no son respetados por
la posible caída del gobierno y la llegada de un grupo fundamentalista nacionalista al poder, ¿no? Si se ven desplazados, van a tomar las armas de nuevo contra quien les toque. Eso es un seguro. No confían en nadie. Pues vamos a ver si hay alguna pregunta del público. Y bueno, aquí también, estoy aquí. Para que tengo aquí una cosa, espera. Vale, aquí hablan, bueno, esta es una foto del gobierno de Mali, diciendo que, bueno, que todo eso que cayeron las ciudades es una desinformación movida por los periódicos franceses y tal, la televisión francesa. Esto es la guerra cognitiva que estamos hablando. En la entrada de los grupos yihadistas bajo la FLNA y el Jenin, los medios franceses Jeune Afrique TV5 y France 24 y RFI y otros hicieron más de 50 comunicaciones sobre el mismo tema. Bamako y Kidal cayeron en manos de terroristas. Esto no es información, esto es desinformación y desestabilización de Mali. Conociendo la posición del gobierno maliense sobre la cuestión de su soberanía, Francia y los occidentales en general digieren muy mal este cambio de rumbo para los tres países de la zona del Sahel, ¿no? Bueno, esto es lo que muestra un poco esta guerra cognitiva, ¿no? ¿Quién tiene la razón? Pues lo iremos viendo poco a poco, pero yo creo que la zona norte sí está en peligro y Bamako, como ya comenté yo al principio y me confirma Jacobs, es básicamente un intento de quitar presión a la zona norte, ¿no? Y esta es la foto de... Espera, Yo creo que este es el gobernador al que le quitaron la ropa y se vistió uno con la ropa de él. El gobernador de Kindal. Ah, pues creo que sí. Yo creo que tengo un vídeo de un chavalín vestido con su ropa. A ver, yo no sé si hubo otro que salió disfrazado de mujer, que huyó vestido de mujer. Lo que leí. No, este es uno que entró en su casa de gobernador y le quitó la ropa. Esta es la casa del gobernador del que estamos hablando. Y esto es en Kindal, en esa zona norte. Y lo de siempre, austeridad, habría que verlo, esa austeridad que dice la Junta Militar. Imágenes un poco de lo que está haciendo. Esto fue ayer, este vídeo, a 15 kilómetros al noroeste de Bamako, en la ciudad de Kati, que ya hablamos de ella. Sí. Ahora estoy yo con el gobernador, lo tenía. Tengo la foto. Este es el gobernador con su ropa y este es un... Pues vamos a las preguntas del público y recordar que hoy a las 8 hay Frente Geopolítico con Anfisa y hablaremos de la ayuda económica en Ucrania y más cosas. Pero antes, quiero deciros que sale un nuevo libro dentro de poco en las librerías que se llama La oración y el rifle, anatomía del primer emirato talibán. ¿Y quién es el autor? Pues nuestro amigo Mariano López de Mes y su tesis doctoral pasada al libro, ¿no, Mariano? Sí, efectivamente, se quitó lo más denso de la misma, de la tesis, con mi agradecimiento a la editorial La Tormenta. Y bueno, es un poco, como bien indica el título, Anatomía del primer emirato talibán, no es actual, es del año 96 cuando llegan al poder, con un prefacio histórico hasta 2001 cuando cae y también un cierre relativo a la caída de Kabul en 2021 y desde un punto de vista también cómo afecta al género, ¿no? A la mujer, la vuelta a los talibán, esos talibán 2.0 que decían que eran pragmáticos, etcétera. Y aunque no aparezca lo que es en la portada ahí, hay un prefacio. Mariano, estamos expulsados de YouTube. ¿Expulsados de YouTube por? Sí, no sé, me acaban de expulsar. A ver si me ponen un strike. Madre mía. No sé qué pudimos decir mal. Sí. Pero un momentín. Bueno, sigue. A ver si no me pusieron. Sí, no, perdón.
Nada, comentar eso, que también hay un prefacio, una introducción a partir de 2 periodistas, una afgana refugiada aquí en España, Hadi Yamin, que ha sacado un libro con una periodista llamada Mónica Nión. Pienso que es muy interesante para verlo desde el punto de vista nativo, por así decirlo, cómo fue vivir bajo la presión talibán. Y bueno, cuando salga, que será a partir de la primera semana de mayo, la gente que quiera adquirirlo, pues tanto puede hacerlo en la web de la editorial La Tormenta, como también se podrá ver en muchas librerías. Y muchas gracias por citarlo, Paco. Pues no sé si fue justo cuando pusimos la portada de tu libro. No, no Bueno. fue ahí, fue en esta escena. Espera, me acaba de salir. Oh, Fue en esta escena en la que aparecen estos tíos con armas. madre mía, Increíble. madre mía, madre mía. Alguien de YouTube, por favor, si alguien me está escuchando, esto tenéis que mejorar el sistema, porque esto lo voy a subir en vídeo, no va a generar problemas, y en directo creen que estoy, no sé, con un arma yo para suicidarme o para matar a alguien, o por favor. Y esto a un telediario se lo dejáis hacer, se lo dejáis hacer a unas noticias, y a mí no. Es decir, a la BBC no le vais a interrumpir porque ponga este vídeo en directo. Y a mí, por subir el mismo vídeo que suben ellos, me expulsáis. A ver, no sé, si esto es la forma de tratar a los generadores de contenido, madre mía. Vale, pues nada, chicos. Es que estoy alucinando. O sea, es por esto. Y ahora lo subiré porque... Por el se ven... Sí. Pero se puede ver en Twitch y similares, ¿no? Si no me equivoco. Sí, nos están viendo en Twitch ahora la gente, sí. Pues nada, no hay preguntas porque es lo que hay. Las que había nos las quitaron. Nada, Mariano, yo creo que dimos un contenido. Paco, hace pocos días una noticia donde el presidente de Burkina Faso buscaba un acercamiento con Francia. ¿Puede que ya se vienen venir este tipo de problemas? Yo creo que sí, sin duda ninguna. Es decir, que eligieron el caballo perdedor. Es que necesitan la ayuda. Rusia no tiene fuerzas ahora mismo para Ucrania, para acabar con Ucrania. Va a tener para mandar a lo poco que le quede de helicópteros, de aviones, de combate. Bueno, así, a ver, sí puede porque en Ucrania no se usan ya, claro. Al final, pero bueno, están requiriendo, por ejemplo, para superioridad aérea. Para superioridad aérea están recurriendo a los drones de Corea del Norte y a los relativo a también los de Irán, los Shahed, que es verdad que los utilizan más bien en Ucrania, pero es un poco alucinante, sí. Mira, tiene aquí un hilo ya para finalizar, este hilo de Clement Molin, que es para mí de los que mejores análisis hacen de mapas. Voy a ponerlo todo porque yo el francés, mira, en inglés lo sé, el francés lo entendería un poco. Nos muestra un poco los ataques que hubo ayer en la zona, ¿vale? Todos los movimientos, lo tiene aquí todo muy bien explicado. Aquí dice aquí, hace 2 semanas la Junta maliense decidió reconocer al Sáhara marroquí, provocando la ira de Argelia. Uy, entonces, qué cosas, ¿no? Y los tuaregs que tienen ahí ciertas bases en Argelia y tal. Las crecientes tensiones entre Argelia y Bamako son visibles en esta ofensiva, particularmente dada la cercanía entre el Fla y Argelia. ¿Quién son los actores? Bueno, Clement Molin. Tú añade lo que quieras, Mariano. No. Decir que, bueno, que es lo que decimos siempre del enemigo de mi enemigo es mi amigo. Estaba revisándolo ahora y es cierto que, aparte, se han ido a meter con en población no, pero el país más grande de África en extensión es Argelia. Y yo no me metería con eso, sobre todo también porque Argelia es el gran... Si Oriente Medio es el que nutre de petróleo, Argelia es el gas. Entonces, y es verdad que, por ejemplo, problemas tipo inviernos, fríos y demás no va a pasar en el Sahel, pero para infraestructuras críticas que están intentando hacer una transición de petróleo al gas, bueno, yo me lo pensaría si fuese Mali, Burkina o quien sea de esta triunvirato de lucha anticolonialista. Y también decía una cosa, nos van a poner la gente a parir, lo que pueda verlo luego cuando lo subas, Paco, pero han pasado de un colonialismo a otro. ¿Pudo haber colonialismo? ¿Pudo haber mala gestión de Francia? Desde luego, y no soy el primero que lo defienda. Sobre todo también por el intento de establecer bases en Mali para ayudar a Argelia, no durante su guerra civil, sino durante la ofensiva de lo que sería luego Al-Qaeda en el Magreb Islámico, el antiguo grupo salafista de predicación y combate, pero falló. Ahora bien, cambias una especie de presencia, vamos a llamarla colonial imperialista, como dice la actual junta militar, por otra, porque Rusia, bueno, China tenemos un soft power económico, y lo que hay, lo tenemos también aquí, con pago de deuda, etcétera,
pero ¿qué es la presencia de Rusia más que crear un estado vasallo dependiente de sus armas? Sí, claro. Armas que encima Sí. no son operativas, porque hemos visto lo de, todavía estaba buscando ahora el helicóptero aquel de 2024, no encuentro la foto, pero recuerdo nítidamente que me lo mandaste tú y también Miguel Garitano, y decía, es algo como, bueno, pues parece ser que lo del oso ruso al final le sienta muy mal el calor de África. Y es verdad. Sí, sí. Es que es así. Pues es lo que hay y vamos a ver más cositas de este hilo que yo creo que son buenas, interesantes. Vamos a ello. Aquí habla un poco de quiénes son los actores, el FLA, el Jenin, el EIG, que es el Estado Islámico en el Gran Sáhara, que está más en Níger que en Mali, sí, que en Mali, pero en Mali está un poco en la zona esta que está justo al sur de Kindal, es decir, un poco esa zona fronteriza. Es una zona gris, sí, sí, desde luego. Sí, sí, está ahí lo del tema de puede haber un colapso también del organismo central, sí, pero es que si atacan a la par Jenin, lo que son los tuaregs de Azawad y Daesh, el mal llamado Daesh, Estado Islámico, se van a matar entre ellos. Es que es una afganización del conflicto porque a cada uno de los grupos, llámese insurgentes, opositores, se lleva peor. Y sobre todo, lo que es Al-Qaeda tanto en el Magreb Islámico como en la zona del Sahel, etcétera, pues o el Frente de Liberación de los Musulmanes de la región, están completamente en contra de Daesh. Son fundamentalistas, pero el nivel de extremismo de Daesh lo conocemos. Es arrasar, tierra quemada, destrucción, algo como lo que vimos, por ejemplo, en el propio, la ofensiva sobre Rojava o Afrin, ¿no? Hace 12 años. Pues vamos a pasar a las pocas preguntas que nos quedan, porque al expulsarnos de YouTube, todos los que había mucha gente, había casi 300 personas, nos quedamos en 4 amigos aquí en Twitch. Pues vamos a las preguntas. Yo intentaré mi pregunta. ¿Pensáis que con la inestabilidad de Mali, Emiratos Árabes puede usar sus proxy para desestabilizar Mauritania para apropiarse de los recursos naturales? Bueno, esto te pasé antes una publicación que no era de Mauritania, sino del Sudán, ¿no? Y ahí en el Sudán hablaba, en ese tweet que te pasé, de la vinculación entre islamistas, de los hermanos musulmanes e Irán, que tienen cierta vinculación en esa zona, ¿no? Muy llamativo, porque Emiratos Árabes Unidos apoya, si no recuerdo mal, al gobierno central y a las fuerzas rápidas de acción eran es que me estoy liando yo ahora mismo, a las fuerzas de apoyo rápido eran Rusia y los Emiratos, no, sí, ¿no? Y al gobierno central sí, vamos, los que son los de Janjaweed, sí, eso es, sí, es Rusia y Emiratos, bien, correcto. Sí. Bueno, esto es un poco de lo que estamos viendo, el tipo de guerra y bueno, que Emiratos Árabes Unidos se ha convertido en el principal escollo. Y lo que comentaba de que puede utilizar el proxy para Mauritania, desde luego, porque Emiratos se ha convertido en el más o menos balcanizador de la zona. Pues no sé, eso que me decís aquí del superchat, no lo sé, la verdad, no lo sé, no tengo ni idea. Ya os lo diré, a ver si lo puedo saber, porque sería una faena que hayáis dado dinero para que se lo quedase YouTube y no me den nada. La verdad. No, normalmente esas cosas suelen ser respetuosas, pero no sé, espera a ver si puedo saberlo de alguna manera. Pero que de repente sin previo aviso te expulsen así, no me parece normal, ni medianamente normal. Bueno, a lo mejor me saldrá dentro de 2 días o tal, no sé. Ya os lo diré, ¿vale? Siento mucho este incidente. Es que ya me parece que no puedo hablar de nada, o sea, no sé. Bueno, es lo que hay. Y vosotros quejándose. No, a mí me pasa todos los días esto, todas las semanas. Pues a los que estáis en Twitter, un saludo también. Gracias a todos los que estáis en Twitter, que tenéis que dar me gusta y repostear. Pues hay alguna pregunta más. Pero algunos relacionados con el tema, uno es de Ucrania, pero el otro no sé que ha entrado hace poco. No, sí, el otro es de historia, el que voy a tener de noche si va todo bien. ¡Ostras! No voy a poder emitir. Madre mía, es verdad. Hoy no me va a dejar emitir. ¿Por qué? Cada vez que te expulsan te limitan. Sí. Ostras. Es increíble. Ostras.
No voy a poder emitir en la historia, en la actualidad. Es decir, el de Anfisa no puedes emitirlo. No. No. Haz un, no sé, un volcado en vez de hacerlo en actualidad, hazlo en historia, aunque sea actualidad. Sí. Pienso, veo la solución esa. Tengo que pensar. No, el problema, Cárcel, que decís esto de las plataformas, si solo emito en las otras plataformas, no puedo pagar ni la cuota de autónomos directamente. El único que da ingresos para pagar los impuestos, para pagar y ganar dinero y no estar aquí sentado como regalando dinero a las plataformas es YouTube. Las demás no dan nada. No van nada. No, es una realidad. Para que os hagáis una idea, en Twitter gano al mes 20 euros y en Twitch se dan 50. Y la cuota de autónomos no es esa. Ya os lo digo, ¿vale? Es decir, no puedo. Y bueno, si tengo que hacerlo, pues bajaría el pistón, haría uno a la semana, me quitaría de autónomos pero haría uno al mes como hacía antes, porque el problema que tenemos es que si tú trabajas, tienes que pagar impuestos, tienes que estar legalizado, pagos trimestrales de IRPF, pagos trimestrales de IVA, pagos de autónomos, y no es tan fácil todo esto que estamos aquí hablando de, no. Una vez que te pones aquí y lo haces bien, cuando hay gente que lo hará ilegal, yo no puedo, yo tengo todo en regla, pues no puedo, yo tengo que pagar mucho. Y por suerte pagaba un poco más de esos 300, pagaba un poco más porque ganaba un poco más. Es decir, el tema que tenemos es que una vez que te metes ya no puedes. Y si yo dejo de hacer esto de forma continua, que me permita mi situación legal, pues no podría hacer tantos programas. Claro. Sí, lo que pago trimestral, sí, ya te lo digo yo. Y mientras tanto, otros cobrando todo el día sin hacer nada. Pues, Mariano, finalizamos el programa, lo subiré a YouTube y ahí no va a haber problemas porque lo puedo subir posteriormente a YouTube y ya está, es lo que hay. Si alquilas no necesitas ser autónomo. Eso no te entiendo. ¿Se alquila el qué? ¿Se alquila? Locales serán, pisos. Sí, porque, bueno, sí, serán pisos, casas. Sí, serán casas. Vale. Sí, será eso, sí. No, realmente no. Tienes que hacer pago de IVA si lo alquilas a un profesional y demás. Pues, Mariano, muchas gracias por todo. Lo subiré cuando pueda a YouTube. No. Y si quieres decir algo como despedida. Bueno, aunque esto se vea a posteriori, decir que la situación, una vez más, es un poco complicada. Gracias por citar el libro, Paco. El libro, La oración y el rifle, de nuestro amigo Mariano. Eso es, de aquí, pues primera semana de mayo más o menos, ya indicaré también cuándo puedan ser las presentaciones y unido a todo ello, pues nada, la verdad que la situación de Sahel es complicada, es otro hervidero unidos a los que ya tenemos en todo el globo, ¿no? Pero aquí sí que puede haber un efecto derrame real en el cual, pues, naciones grandes en extensión y grandes en población, sobre todo de gente joven, puede convertirse en el nuevo ojo del califato, ¿no? A pesar de que la situación actual tampoco es la más óptima debido a lo que hablamos anteriormente de esas juntas militares que se presentan como anticolonialistas y es una continuación de las llamadas dictaduras de seguridad, por ejemplo, que hubo en América Latina en los años 80. ¿Hacia dónde vamos? Nadie lo sabe, sobre todo porque estos conflictos no son olvidados, pero el foco hoy está en Gaza, Ucrania, Irán, por razones lógicas, ¿no? Pero se han dejado de lado, como siempre, África como el continente olvidado. Pues muchas gracias, Mariano, y me despido de todos vosotros, como siempre, agradeciendo que estéis aquí. Espero que os haya gustado el programa. Y doy las gracias a todos los gallegos que fuisteis a Santiago de Compostela, a la presentación de mi libro en el Corte Inglés. Muchas gracias a todos. No estuve solo, casi llenamos el aforo de la sala y fue todo un placer veros, especialmente a los dos moderadores que estabais allí, Uña, Centola y Esther. Muchas gracias por ir y a todos belungarteros que fuisteis también. Lo que pasa es que ellos como moderadores les doy un saludo extra y gracias a todos los que confiáis en Belungartis para informaros de este complejo mundo que nos ha tocado vivir. Y por otro lado, tengo también que recordaros que está el canal Belungartis Historia Militar, en el que hablaremos, como siempre, de lo que nos llevó aquí. Es decir, toda la actualidad no se puede entender
sin las raíces de la historia, ¿no? Y ahí os invito a conocer Belum Artis, Historia Militar, para saber por qué se combate en muchos lugares o cómo se combatió en el pasado, que al final forjó los mapas del presente, ¿no? Y esto es importante tener ese trasfondo para entender la actualidad, ¿no? Yo creo que es vital, y recordar que hablar de actualidad sin entender el pasado es un poco sin sentido. Y yo aquí en Belum Artis, como historiador, y Mariano como historiador también, le damos la importancia al pasado vital para comprender el presente, ¿no? Y para saber más, en mi libro Un mundo convulso, claves geopolíticas para el siglo XXI, os lo cuento. Está a la venta en todas las librerías. Si no está disponible, lo pedís y os llegará. Está en Amazon también. Hay un enlace de compra en todos los programas. Y os recuerdo que si lo queréis firmado y dedicado, en mi página web, Francisco García Campa, me lo podéis pedir. Y os llegará a casa con el sello oficial de Belum Artis y con mi firma y mi escritura, que hace falta un curso de criptografía para entenderlo. Muchas gracias, nos vemos otro día más, y recordaros también que el jueves 7 de mayo estaré en León, en el Corte Inglés de León. Estoy recorriendo toda la zona norte de los Corte Inglés. Me voy a León el jueves 7, lo voy a poner aquí porque yo creo que es importante. Jueves 7 de mayo a las 19:30 en León, ¿vale? Y el viernes voy a estar en Gijón, viernes 8, en el Corte Inglés de Gijón, a las 19 horas. Os invito a todos los asturianos que ya fuisteis a alguna charla, volver a ir para hablar y preguntar sobre la actualidad. Lo enfocaremos un poco más, a lo mejor, al presente del mundo convulso. Jueves 7 de mayo, recordad, vamos a estar en León, y el 8 en Gijón. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.